Solo quiero arder y encenderme de nuevo. Quiero que sea real. Es un genuino deseo. Yo quiero que me acompañe, por favor, al libro de Malaquías. ¿No sabe dónde está Malaquías? Vaya a Mateo y regrese unas hojas y ahí está el libro de Malaquías, el último libro del Antiguo Testamento. Y yo quiero compartirle hoy, le puse este mensaje, un altar de oración, dígalo conmigo, de oración y adoración. Y le voy a decir por qué. Ahorita Malaquías 1, verso número 11, si lo ponen en las pantallas, por favor. Malaquías 1, verso número 11, dice: porque desde donde el sol nace hasta donde se pone, es grande mi nombre entre las naciones. Dígalo conmigo, entre las naciones. Y en todo lugar se ofrece a mi nombre incienso. Dígalo conmigo, incienso y ofrenda limpia. Porque grande es mi nombre entre las naciones, dice Jehová de los ejércitos. ¿Sí? Vamos a orar. Señor, gracias te damos en esta mañana por tu presencia. Gracias por todo lo que eres, hablas a nuestra vida. Gracias, Señor, por las respuestas que traes por medio de tu palabra. Gracias, Señor, porque podemos caminar en luz, en entendimiento, al poder escuchar lo que tú nos dices, Señor, en tu palabra, porque para todos, Señor, tú tienes una respuesta, porque en todo, Señor, en tu palabra nosotros encontramos dirección, Señor, qué hacer, cómo responder, Señor. Gracias por caminar de esta manera, Señor, y por todo lo que haces en tu preciosa y gloriosa palabra. Yo te pido que hables a nuestra vida, hables a nuestros corazones, Señor, que tu mano sea en nuestra vida, Señor, no solamente que oigamos un mensaje, sino que respondamos a ellos, Señor, y que podamos oírlo con fe, porque la única manera que esta palabra nos pueda bendecir es si la oímos con fe, Señor. Yo te doy gracias en este día, en el nombre de Jesús, Señor. Amén. Muy bien, yo quiero compartirle algo que Dios puso en mi corazón, ha puesto en mi corazón, los acontecimientos de nuestro país. Yo creo que no nos deben de ser ajenos a ninguno, ¿sí? Yo creo que todo lo que está pasando en nuestra nación en estos días, que solamente que usted haya estado en el planeta Marte, no se daría cuenta de todo lo que está pasando en nuestra nación. Sí, sí sabe, ¿verdad? Sí, se ha visto, y ahora creo que ni siquiera tienes que abrir un periódico, porque todas las personas en muchos lados, en donde quiera que se encuentre, le están hablando acerca de lo que está pasando en nuestra nación. Y nosotros como creyentes pues no podemos decir, bueno, pues yo me encierro aquí, ¿verdad? Y Dios nos guarda y vamos así como que encerrarnos en el arca y olvidarnos del mundo allá afuera. ¿Sí? Sí hubo un arca y hubo un momento en que Dios la cerró, pero aún creo que la iglesia, ¿verdad? Dios la ha constituido como un arca de salvación, ¿verdad? Donde mucha gente, aún la puerta está abierta, aún hay la oportunidad que se arrepientan y puedan recibir la salvación que Dios les ha dado. Amén. Entonces nosotros como creyentes necesitamos entender lo que Dios desea hacer. Yo le preguntaba al Señor, ¿qué respuesta? Porque tiene que haber una respuesta. ¿Qué respuesta es la que tú nos das en tu palabra? ¿Y qué es lo que deseas que nosotros hagamos en este tiempo? Me refiero esta semana, me refiero en este momento. Hay un tiempo de Dios, hay un tiempo específico. La Biblia habla de hombres entendidos en los tiempos, y nosotros necesitamos tener el entendimiento de parte de Dios de qué es lo que Dios está demandando a nosotros como mexicanos. Primeramente, ¿es usted mexicano?
¿sí? Y segundo, como creyentes. Como creyentes, ¿qué es lo que necesitamos hacer? ¿Cómo responder en medio de esta prueba como nación? No sé si usted vio, ¿verdad? El día de ayer en el Zócalo de México, tenía algunas fotos, ya no se las pude poner aquí, pero gente quemando la puerta del palacio, mucha gente en revueltas, y no son ni 20, ni 30, ni 50, son miles de gentes, ¿verdad? Que están de alguna manera en su capacidad o en entendimiento, porque bueno, quien no conoce a Dios, pues lo único que tiene es lo terrenal, ¿no? Entonces en lo que de alguna manera están tratando de hacer, están manifestando un descontento. Pero ¿qué es lo que nosotros podemos hacer como creyentes? Porque no se trata de ir a patear o a incendiar palacios municipales. Tenemos un recurso que está en el cielo, ¿verdad? Tenemos una esperanza, tenemos una confianza. Entonces, lo que nosotros podemos hacer como creyentes es más efectivo, dígalo conmigo, es más efectivo que lo que mucha gente pueda hacer. Yo no dudo que Dios pueda utilizar todo eso para de alguna manera hacer lo que Él desea hacer, pero hay algo que nos toca a nosotros hacer como creyentes. Y yo le decía al Señor, Señor, ¿qué es lo que necesitamos hacer como creyentes el día de hoy? Y el Señor me hablaba de edificar, cada vez que estamos juntos debemos de edificar un altar. Pero el Señor me hablaba de edificar un altar donde oración y adoración fluya el día de hoy por México. Amén. Donde nosotros nos paremos en este lugar, en este momento, en este territorio, en esta ciudad, en este estado, que esta semana viene a nivel mundial, mucha gente de muchos lados a este lugar, a Veracruz, y ya sabe toda la vergüenza que ha habido, todo lo que ha sucedido y está sucediendo en nuestro estado. No pueden tapar el sol con un dedo, ¿verdad? Entonces nosotros necesitamos estar orando y necesitamos elevar un altar de adoración, un altar de oración donde el Señor en su gracia, en su misericordia pueda hacer algo a favor de esta nación, porque el Señor lo puede hacer. Amén. O ya Satanás le robó su fe. Lo que menos podemos perder, lo que menos usted tiene que, lo que más tiene que cuidar es su fe, porque Satanás está tratando de menguarle en su fe, porque de esa manera lo estaciona, lo paraliza. Y si tenemos que estar orando, las veces que tengamos que estar orando por nuestra nación, lo tenemos que hacer. Hace 3 años, que recuerda usted todo lo que estuvo pasando en Veracruz. Y lo peor o lo malo es que nos acostumbremos, que digamos y podamos decir todos los días, hay tantos desaparecidos, hay tantos secuestrados, hay tantas cosas sucediendo, hay cientos, hay fosas, hay todo, y nosotros estemos como adormecidos, estemos como en un sopor, en un adormecimiento de la batalla está dura por fuera y nosotros estamos pues paralizados, sentados, estacionados. Y bueno, algunas veces podemos pensar, bueno, pues no me está llegando directo, Dios me está guardando y pues aquí estoy bien. Pero no podemos quedarnos así. Es más, ¿verdad? Si la gente muere allá afuera, pues nosotros sabemos que la condición o el destino, el que no conoce a Cristo, es el infierno. Pero un creyente si muere, si es un verdadero creyente, va delante de la presencia del Señor, amén. Entonces realmente, no digo que debamos de buscarlo, pero Dios guarda nuestra vida y si morimos estamos delante de la presencia del Señor. Pero hay mucha gente que no, y Dios nos tiene en este lugar, en este tiempo. Yo le decía el viernes a los que estábamos aquí, ¿verdad? Hablando
de un acontecimiento. La Biblia habla acerca de la higuera estéril, y hablaba un acontecimiento antes, hablaba de una muerte, de un asesinato de unas gentes y de también un accidente. Y muchos se preguntaban por qué murieron ellos. Y bueno, yo les decía, sí es preocuparnos por qué murieron ellos, pero también es preguntarnos por qué estamos vivos nosotros. ¿Para qué estamos vivos? ¿Para qué Dios nos tiene en este lugar, en esta nación? Dígalo conmigo, ¿para qué? Nos tiene para cumplir sus propósitos. Nos tiene para de alguna manera estar obrando, estar actuando conforme a lo que el Señor nos dice. Entonces la palabra nos da una respuesta. ¿Cómo debemos responder como iglesia? ¿Qué tenemos que hacer? La Biblia nos habla, y la Biblia habla de estrategias. En la Biblia yo encuentro diferentes tiempos de guerra, y en esos tiempos de guerra el Señor les dio una estrategia. Dígalo conmigo, una estrategia. Yo veo un Gedeón que Dios le dio una estrategia, y esa estrategia era muy absurda, pero Dios le dio esa estrategia. Si tú quieres agarrar esa estrategia y vas a otro lado, pues y Dios no te la dio, ese día vas a ver al Señor sentado en su gloria, ¿verdad? Me refiero que no se trata nada más así. Pero en la palabra nosotros encontramos diferentes situaciones. Entonces yo creo que necesitamos nosotros ver que la Biblia habla, y el Señor me hablaba acerca de oración y adoración, no solamente hoy, sino durante mucho tiempo, pero necesitamos nosotros hacerlo. La Biblia nos dice en Apocalipsis capítulo 5, verso número 8, porque esto es algo que la palabra de Dios respalda. ¿Qué nos dice la palabra en Apocalipsis 5, verso número 8? Dice: cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron, dígalo conmigo, se postraron delante del Cordero. ¿De quién? De Jesucristo, el Cordero inmolado. Y todos tenían, dígalo conmigo, arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Habla de arpas y habla de copas de oración. La Biblia está hablando a través de esta porción de la Escritura de un tipo de oración en la que adoramos y oramos. Dígalo conmigo, adoramos y oramos. En la oración yo creo que esta es una manera como la Biblia nos habla, que es una manera bíblica, donde por momentos estamos adorando mientras oramos, y por momentos estamos intercediendo, estamos pidiendo, estamos clamando, estamos guerreando, estamos poniéndonos a la brecha en determinadas ocasiones, ¿sí? Por determinadas situaciones. Entonces en la palabra nos habla, y bueno, en la palabra yo encuentro diferentes ejemplos. Gracias a Dios por toda la palabra, porque en toda la palabra nos habla de diferentes situaciones donde gente vivió algo parecido a lo que estamos viviendo. Y yo puedo encontrar en la palabra que algo hicieron que puede servirnos a nosotros. Y la Biblia nos habla en el libro de Jueces, capítulo, primero quiero nada más tomar un ejemplo. En el libro de Jueces, quiero dejar unos minutos para orar y adorar, pero en el libro de Jueces, capítulo 19, versos 29 y 30, nada más escúchelo. Pero la Biblia nos habla acerca de un hombre, ¿verdad?, que dice ahí la Escritura, bueno, sucedió algo fuerte en esto. Déjeme, le comento algo acerca del periodo de los jueces. El periodo de los jueces fue el peor tiempo del pueblo de Israel. El pueblo de Israel pasó de una teocracia donde Dios era el que les decía lo que tenían que hacer, a un periodo en el que los jueces, ¿verdad?, iban de alguna manera estar ayudando a la gente en cuanto a cómo guiarse, cómo comportarse. Y en este tiempo, el periodo de los jueces, fue un tiempo de decadencia, fue un tiempo donde la apatía hacia Dios y hacia muchos asuntos invadió su corazón.
y de la apatía pasaron a la apostasía, y de la apostasía pasaron a la anarquía. Y en el capítulo 17, nada más escúchelo, dice ahí que no había rey en Israel y cada uno hacía lo que le daba la gana. Aquí está hablando de que no había de alguna manera un control, se habían salido de control, las cosas estaban pasando de una manera muy terrible. Y en el capítulo 19 nosotros encontramos, ¿verdad?, una situación tremenda donde hay una violación, donde hay un asesinato, donde hay una situación muy fuerte con un hombre y una de sus siervas, ¿verdad? Y llegaron a matarla, ¿verdad? Entonces este hombre, indignado por lo que estaba pasando, dice ahí el verso 29 del capítulo 19, dice: llegando a su casa, tomó un cuchillo, dice, y echó mano de su concubina y la partió por sus huesos en 12 partes y la envió a todo el territorio de Israel, a las 12 tribus. Y todo que veía aquello decía: jamás se ha hecho ni visto tal cosa desde el tiempo en que los hijos de Israel subieron de la tierra de Egipto hasta hoy. Estaban estados por esto que estaba pasando. Pero este hombre, en una protesta, en un decir, no podemos continuar como estamos, y dice esto: considerad esto, dígalo conmigo, considerad esto, tomad consejo y hablad. Y todo esto, nada más déjenme le explico, todo esto desencadenó una guerra donde nosotros vemos en Jueces capítulo 20, verso número 1, ¿verdad? Dice ahí: entonces salieron todos los hijos de Israel y se reunió la congregación, ¿cómo dice ahí? Como un solo hombre. Díganlo conmigo, se pusieron de acuerdo. Vieron lo que estaba pasando, de alguna manera consideraron la situación, tomaron consejo, hablaron, dijeron: no podemos continuar como estamos, necesitamos hacer algo. Y lo que ellos pensaron fue hacer una guerra, y entraron en una guerra, pero entraron en una guerra nada más por entrar. Y la Biblia nos habla que en esa guerra tuvieron 2 derrotas. Dígalo conmigo, 2 derrotas. Entonces, después de 2 derrotas y de las bajas que habían tenido, dice el verso Jueces 20, verso 26, dice: entonces subieron todos los hijos de Israel y todo el pueblo y vinieron a la casa de Dios y lloraron y se sentaron allí en presencia de Jehová y ayunaron aquel día hasta la noche. Y ofrecieron, dígalo conmigo, y ofrecieron holocaustos y ofrendas de paz delante del Señor. En otras palabras, edificaron un altar, se juntaron en la casa de Dios, vinieron al lugar, lloraron, hablando de arrepentimiento, se acercaron a la presencia del Señor y ahí ofrecieron holocaustos, ahí hicieron oraciones, ahí cantaron una adoración al único Dios vivo. Y luego salieron nuevamente a la guerra. Y dice la escritura en el verso 35, Jueces 20, verso 35. Y dice la escritura: y derrotó Jehová, dígalo conmigo, y derrotó Jehová a Benjamín delante de Israel. Y mataron los hijos de Israel aquel día a 25,100 hombres de Benjamín, todos los cuales, dice, sacaban espada. Dígalo conmigo, una gran victoria. Una gran victoria. No me da tiempo de ver todo, pero puede leer estos capítulos. Y entonces la Biblia nos muestra que hubo una victoria. No porque nada más salieron a pelear, sino porque salieron y antes de ello invocaron el nombre del Señor. ¿Estaremos en una guerra? Dile al que está a tu lado: te informo que sí. Te informo que sí. En una guerra hay mucha gente muerta. En una guerra hay muchas injusticias.
Y esto es lo que ha estado pasando. Entonces, nosotros necesitamos edificar un altar de oración, de adoración, donde el Señor sea Él mismo quien pelea por nosotros. Ahora, ¿por qué Dios permite muchas cosas ahí? Muchas de ellas son para despertarnos. Dígalo conmigo, para despertarnos. Y yo sé que está despierto, pero a lo mejor está dormido. ¿A qué me refiero? Podemos estar despiertos naturalmente, pero dormidos espiritualmente. Porque no podemos orar, no podemos enfocarnos, no podemos concentrarnos, no podemos estar alerta a lo que el Señor quiere. Me refiero espiritualmente. Entonces el Señor utiliza diferentes cosas para despertar a su pueblo. Todo lo que sucede en una nación, muchas veces todas esas cosas son consecuencia del pecado. La Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Entonces todo lo que ha pasado en nuestra nación ha sido una consecuencia del pecado de nuestra nación. Dios hizo al hombre responsable, le dice: aquí está el bien, aquí está el mal. Dios le dice: escoge. Si escoges la vida, si escoges obedecer, hay bendición. Si escoges desobedecer, hay maldición. Entonces, si nosotros nos acercamos, nos volvemos al Señor, venimos delante del Señor, el Señor hará lo que Él ha prometido. Amén. Otro ejemplo en el libro de Reyes, Primera de Reyes, capítulo 16, nos habla acerca de un rey. Sí, nos habla del tiempo de los reyes. Mire, pasando del tiempo de los jueces, históricamente viene lo que es el tiempo de los reyes, donde Israel dijo: ya no queremos que Dios nos gobierne, queremos un hombre que podamos ver, que podamos elegir, y escogieron a Saúl. Y Saúl fue un dolor de cabeza. Luego el Señor en su misericordia viene, y David fue un rey diferente. Salomón al principio bien, durante un tiempo bien, luego no tan mal, luego mal. Y luego vino diferentes reyes que algunos hicieron lo bueno, pero otros no. Y aquí nos habla de un rey llamado Acab. Y nos habla también acerca de un profeta llamado Elías. Hay diferentes profetas que estuvieron en diferentes tiempos. Y dice en el capítulo 16, verso número 29, ¿qué hizo este rey Acab? Dice: y comenzó a reinar Acab, hijo de Omri, sobre Israel el año 38 de Asa, rey de Judá. Y reinó Acab, hijo de, ahí está hablando en Samaria. Y luego ahí dice: y Acab, hijo de Omri, hizo lo malo. Dígalo conmigo: hizo lo malo ante los ojos de Jehová, más que todos los que reinaron antes de él. ¿Encuentra usted ciertas coincidencias? Dice: porque le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat. Dice: y tomó por mujer a Jezabel. ¿Quién era Jezabel? Dígalo conmigo: una bruja. ¿En serio era una bruja? Sí, y dice ahí que sirvió a Baal y le adoró. E hizo, dice el verso 32, e hizo altar a Baal en el templo de Baal que él edificó en Samaria. E hizo también Acab una imagen de acera, haciendo así Acab más que todos los reyes de Israel que reinaron antes de él, para provocar la ira de Jehová, Dios de Israel. Aquí nosotros encontramos a un rey que en lugar de estar haciendo lo bueno, lo que Dios le había dicho, Romanos 13 nos dice que toda autoridad ha sido puesta por Dios. Por lo tanto, Dios demanda a la autoridad que actúe conforme a los planes y propósitos que Él ha dicho. Y este rey, en lugar de hacer lo bueno, hizo lo malo. En lugar de establecer lo que Dios decía, hizo todo lo contrario. Edificó altares a dioses, como habla de ahí de Baal y todo esto. Y todo esto trajo como consecuencia, capítulo 17, verso número 1, dice: entonces Elías, el profeta, que era uno de los moradores de Galad, dijo a Acab: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío
en estos años, sino por mi palabra. ¿Qué era esto? Una sequía, un juicio de Dios. Cuando hay una sequía, estaba hablando de una hambruna, estaba hablando de un tiempo difícil, estaba hablando de un juicio como nación. No sé, pero usted puede saber, pero en nuestro país en este momento, no diríamos que está en uno de sus mejores tiempos. Hay muchas cosas sucediendo. Hay una sequía, hay una hambruna, hay de alguna manera un juicio de Dios por todo lo que ha estado pasando. ¿Cuál fue la solución? Capítulo 18, verso número 30. Déjeme decirle, llegó a tal punto Acab que tenía en su mesa comiendo a los profetas falsos, y eran un montón. Su esposa Jezabel, la bruja, los alimentaba, los cuidaba y hacía lo que quería. ¿Cuántos recursos en este país para hacer lo bueno se han utilizado para hacer lo malo? ¿Cuántos? Ni tenemos idea. ¿Cuál fue la solución? Capítulo 18, verso número 30. Elías dice, primero antes Acab se encuentra con Elías y le dice, ¿tú has estado turbando al pueblo? Y él le dice, ni sabes todavía la que te espera. Verso 30 del capítulo 18, entonces dijo Elías a todo el pueblo, acercaos a mí, y todo el pueblo se le acercó y él arregló el altar. Dígalo conmigo, él arregló el altar de Jehová que estaba. Tenía que haber, el rey tendría que haber procurado que hubiera un altar. Había un profeta, tendría que haber procurado que hubiera un altar al Dios vivo. Y en lugar de arreglar el altar, en lugar de procurar que esto estuviera bien, estaba edificando altares a dioses falsos. Así es que la solución al problema fue, dígalo conmigo, un altar arreglado. Un lugar donde se ofreciera verdadero incienso al Dios vivo, al Dios poderoso. Y dice el verso número 38. Bueno, vemos ahí y bueno, la Biblia dice ahí que él arregló el altar y dice entonces cayó fuego, verso 38, ¿sí? Dice entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto y la leña y las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en las zanjas. Después lo puede leer. El profeta reta a los profetas falsos, hacen todo lo que quieren y pueden y no pasa nada. El Señor dice, Él dice, donde descienda fuego, ese es el altar al Dios vivo, el verdadero. Y luego dice ahí que cayó fuego, descendió la gloria de Dios. Y la consecuencia, vemos en el versículo 41, dice entonces Elías dijo a Acab, sube, come y bebe, porque una lluvia grande, dígalo conmigo, una lluvia grande se oye. ¿Qué había habido? Sequía. El Señor, ¿verdad?, utiliza a Elías, se edifica un altar, se arregla el altar y entonces viene una lluvia. ¿Nuestro país necesita una lluvia? Necesita una gran lluvia, una lluvia de bendición, una lluvia de restauración, una lluvia de sanidad, una lluvia de limpieza en las calles, donde arrastre tanta basura y tantas cosas. ¿Quién tuvo que hacer algo? Un hombre de Dios. ¿Eres un hombre de Dios, una mujer de Dios? Todos nosotros, Dios nos ha llamado a hacer algo por esta nación. Tú eres mexicano, no nada más es que te pongas un sombrero el 15 de septiembre, ¿verdad?
Se trata que nosotros podamos estar orando, adorando, edificando al Señor lo que el Señor desea. Regreso a Malaquías 1, verso 11, con esos dos que la Biblia nos habla. Dice ahí, vuelvo al 1:11, dice, porque desde donde sale, desde donde el sol nace hasta donde se pone, es grande mi nombre entre las naciones, y en todo lugar se ofrece a mi nombre incienso y ofrenda limpia, porque grande es mi nombre entre las naciones, dice Jehová de los ejércitos. La Biblia nos muestra que a través de Moisés en el tabernáculo Dios le dijo que edificara un altar de incienso. Una vez que el fuego estaba, una vez que algo ardía, ponían determinadas cosas que lo que hacían era que subía un olor, que era un olor agradable. ¿Sí? El altar de incienso debería colocarse junto a la cortina que estaba frente al lugar santísimo. Su humo y su fragancia, dígalo conmigo, fragancia especial, llenarían el lugar donde la gloria de Dios habría de estar presente, de manera que los sacerdotes estarían protegidos de la gloria de Dios, porque de otra manera los consumiría. No voy a entrar en la descripción, pero ¿ha leído todo lo que hicieron con los cadáveres? ¿No cree que nuestro Señor, no cree que necesitamos elevar incienso, oración, adoración, algo que sea olor fragante al Señor por este país? ¿No cree que necesitamos decirle al Señor, perdónanos como mexicanos, Señor? Se pretende decir que 3, 4 personas solas hicieron todo. La misma autoridad. ¿Qué necesitamos hacer? Un altar de oración. Primera de Timoteo, capítulo 1, versos del 1 al 5. ¿Qué nos dice la Escritura? Exhorto ante todo, le dice Pablo a Timoteo, exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones, acciones de gracias por todos los hombres, no nada más por los de los creyentes, sino por todos los hombres, por los reyes, cámbiele usted ahí, por los presidentes, aunque no sean de tu partido, y ya ni hablamos de partidos. No estoy hablando de política, por favor. Sí, por los reyes, por los presidentes, el presidente municipal, por los alcaldes, por los presidentes, por los gobernadores, por los jefes de policía, de tránsito, por los capitanes de marina, de militares. Dice, por todos los que están en eminencia, a aquellos que se les ha delegado una autoridad, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. ¿Quiero vivir así? Yo sí quiero vivir así. Dice, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Señor, el cual quiere que todos los hombres sean salvos. Tenemos que orar, escúcheme bien, y me paro aquí un momento. Este es un tiempo de oportunidad para México, para la iglesia, de que gente oiga el evangelio. ¿Sí me está oyendo? Este es un tiempo de oportunidad para predicar. Dile a la persona que está a tu lado, predica. Predícale a la gente. Háblale de Jesucristo. Háblale que la esperanza es Jesucristo, el único Dios vivo. Para eso tienes que creerlo tú. Yo creo que lo crees. Creemos en un Dios soberano, creemos en un Dios que lo controla todo, creemos en el Rey de Reyes, Señor de presidentes, Señor de autoridades. Dice, Él quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, que es Jesucristo. Necesitaremos un mediador entre
nosotros en estos días en el país. Sabe que Jesucristo es mediador, ¿verdad? No solamente entre el Padre y nosotros, sino también entre los hombres. No se trata, ¿verdad?, que nos llenemos de rencor y de venganza, ¿verdad? Y vamos a actuar en la carne. Dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, que es Jesucristo. Yo creo que tenemos que orar por tres cosas. ¿Sabe que si nos ponemos de acuerdo podemos ser efectivos? Tres cosas por las cuales necesitamos orar. Ahorita vamos a orar por ello. Número uno, ¿sí? La anarquía no es la solución. Hay gente que se está levantando contra el sistema, pero no quiere otro sistema. Quiere la rebelión. Quiere quitar a la autoridad, pero luego dice, no reconozco a ninguna autoridad. ¿Esa será una solución? Quitan a uno, ¿y a quién van a poner? ¿O no ponemos a nadie? Porque la Biblia habla, ¿verdad? Y lo vemos en el Jueces, que dice que cuando no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Imagínense, si no hay autoridad, no hay orden. Si habiéndola, no hay orden. Entonces, número uno, la anarquía no es la solución. Tenemos que orar porque la gente que está en la anarquía, de alguna manera se están rebelando, pero pueden cruzar la raya e ir más allá de donde no es debido. Segundo, tenemos que orar porque las autoridades, y más que las autoridades, dígalo conmigo, nosotros, todo mexicano se arrepienta por la corrupción en la que vivimos. Porque ha habido corrupción en todos los niveles, desde la casa, en la escuela, en todos los niveles ha habido corrupción. Desde la gente de tránsito, desde el policía, todo. Entonces necesitamos nosotros orar porque venga un arrepentimiento verdadero en mucha gente. Y arrepentirse significa dejar de hacer lo malo para hacer lo bueno, lo que Dios ha dicho. Y tercero, necesitamos orar, ¿sí? Primero, porque toda anarquía, ¿verdad?, no tenga lugar. Segundo, porque se arrepientan. Y tercero, si no se arrepienten, y digo, si no se arrepienten, la Biblia dice en Daniel capítulo 2, versos 21 y 22, dice, Él muda los tiempos, o sea que Él cambia los tiempos y las edades. Y dígalo conmigo, Él quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido y conoce lo que está en tinieblas, y con Él mora la luz. Tercero, si no se arrepienten, que Dios, dígalo conmigo, que Dios, no nosotros, que Dios lo remueva al que sea que no esté haciendo lo que debe de hacer. Amén. ¿Cree que Dios lo puede hacer? Si no está haciendo lo que tienen que hacer, Dios puede. Y no estoy invitando a la rebelión. Dios puede, porque Él es soberano, hacer lo que quiere en una nación. Necesitamos orar de esta manera. 3 puntos, ya le dije, vamos a orar ahorita. Y necesitamos también adorar al Señor con todo nuestro ser. ¿Se me pueden ayudar con piano, por favor? Y vayan pasando los de la alabanza. Necesitamos nosotros adorar con todo nuestro corazón. No se me distraiga, por favor, en lo que estamos. No quiero perder el tiempo, nos quedan 2 minutos. Necesitamos decirle al Señor, escúcheme bien, te anhelamos, te deseamos con todo el corazón. ¿Lo desea el Señor? Te deseamos, te anhelamos. Necesitamos decirle al Señor, comienza con tu iglesia. ¿En dónde va a empezar el fuego, mi amado? ¿En dónde va a empezar la santidad? ¿En dónde va a empezar la integridad? ¿En dónde va a empezar la honestidad? ¿En dónde tiene que empezar? Aquí. Si no la hay aquí, no la va a haber afuera. Entonces nos tenemos que orar
porque Dios comience aquí. La transformación tiene que comenzar aquí con su pueblo. El Señor comienza a limpiar por su casa. Primero limpia su casa y luego limpia lo de afuera. Necesitamos decirle al Señor: Señor, anhelamos vivir, estamos decididos a vivir una vida justa y honesta. Estamos decididos a ser sal y ser luz en el medio en que me desenvuelvo, a hacer luz, a actuar conforme a lo que el Señor ha dicho. ¿Está de acuerdo? Este país va a cambiar si cambia su iglesia. Termino con esto. Esta semana estamos viendo el libro de Apocalipsis en el TCD, capítulo 8, versos números del 3 al 5. Ayer estaba viendo esto y está tremendo. Fíjense bien lo que viene aquí en el capítulo 8, verso número 3. El otro ángel vino entonces y se paró ante el altar. Dígalo conmigo: ante el altar, con un incensario de oro. Y se le dio mucho incienso, dígalo conmigo, mucho incienso, para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Si nosotros oramos, adoramos con una razón correcta, con un corazón puro, si el Señor, porque ve nuestro corazón y le decimos: Señor, te amamos y te anhelamos, eso es incienso, eso es un olor grato al Señor. Pero el Señor dice: ayúdenles, échenle más incienso, le dice a los ángeles. Verso número 4 dice: y de la mano del Señor, y de la mano, del ángel, subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Verso 5: y el ángel tomó el incensario y lo llenó del fuego del altar. Dígalo conmigo: del fuego del altar. Y lo arrojó a la tierra. Dice ahí: y lo arrojó a la tierra. Y hubo truenos, voces, relámpagos y un terremoto. Cuando nosotros adoramos, cuando nosotros oramos, sube delante de la presencia de Dios algo que es olor grato. Pero no nada más sube algo, dígalo conmigo: baja también algo, desciende algo. Y no me da tiempo de explicarle, pero ese fuego del altar arrojado a la tierra hablaba de un juicio de Dios. ¿Quiénes tienen que temer el juicio? Los que no están haciendo el bien. Pero está hablando de alguna manera, un juicio significa que todo aquello que estaba mal, que estaba en desorden, el Señor lo toma, lo arregla, desciende su presencia, viene una intervención divina, Dios ejecuta juicio. Habla de una intervención del cielo, dígalo conmigo: del cielo en la tierra. ¿Lo cree usted esto? Porque no podemos orar sin fe. Si oramos sin fe, mejor ya no oramos. Si estamos adorando, se trata de creer que Dios viene, desciende. Y necesitamos edificar no nada más hoy, sino cada día en este país un altar. Y no solo en este país, en todo el mundo. ¿Por qué no se pone de pie? Y yo quiero hacer rápidamente dos cosas. Nos quedan, son 10 para las 12, nos queda unos buenos minutos. Y yo quiero que hagamos dos cosas, porque vamos a hacer lo que el Señor nos dijo. Amén. Vamos a hacer lo que el Señor nos dijo. Hay diferentes gentes que tienen unas hojas. Vamos a hacer esto. Yo repartí ahorita entre ya todos tienen hoja. Ya deberían de haberlo repartido, por favor, rápido. Hay gentes que tienen unas hojas donde tienen el nombre de un estado.
Tenemos en hojas los 31 estados y también el Distrito Federal, 32 en total. Entonces yo voy a pedirle por favor que por unos minutos nos juntemos en grupo. Si alguien tiene una hoja, levántela, y la persona que esté más cerca a usted, que tenga una hoja, acérquese con ella. Y vamos a orar por grupo, más o menos unos 5 o 6 gentes. Si ves que ya hay muchos en un lugar, pásate a otra hoja. Rápido, por favor. Ama usted a México, vamos a orar unos minutos. 5 minutos, vamos a orar. Acérquese usted ahí con alguien. Ahora vean qué les tocó. Vean qué estado les tocó. Por favor, acérquense ahí varios. No sea que en uno hayan 2 y en otro hayan 15. Por amor al estado en el que estás, que tienes ahí en la mano. Vamos a orar. A lo mejor te tocó Veracruz, a lo mejor no te tocó. El que te haya tocado. Vamos a orar unos minutos. Vamos a levantar al Señor este estado. Es parte de México. Señor, nosotros oramos, vamos ahí en grupo. Ore usted por el estado en el que Dios le dio ahí en este momento para orar. Señor, oramos por estos estados. Oramos, Señor, porque tú vengas, Señor, a estos estados. Declaramos tu mano poderosa, Señor. Imponemos las manos en fe en este estado. Declaramos, Señor, que eres tú moviéndote, Señor, ahí en donde estamos orando, Señor. Oramos, Señor, que tú en todo el país, Señor, vengas. Oramos porque toda nuestra nación te necesita. Toda nuestra nación está gimiendo, está llorando, Señor. Oramos, Señor, por cada uno de los estados, por sus presidentes municipales, por sus alcaldes, Señor. Oramos por toda persona en eminencia, para que podamos vivir quieta y reposadamente, Señor. Oramos que la corrupción en todos estos lugares descienda, desaparezca, Señor. Oramos, Señor, que toda anarquía no tenga lugar. Oramos que en cada lugar las personas se arrepientan, Señor. Vengan a Cristo, Señor. Oramos aún por la iglesia, Señor, en esos estados, Señor. Le decimos a la iglesia, despiértate. Le decimos a sus pastores, despiértense. Les decimos, Señor, a todo creyente, despiértense y tomen su lugar, tomen sus armas y empiecen a pelear por nuestra nación. Señor, declaramos tu reino establecido. Declaramos tu poder obrando en nuestra nación, Señor. Declaramos, Señor, que las tinieblas retroceden y tu poder avanza. Declaramos, Señor, que eres fiel y verdadero en todas estos estados, Señor. Oramos por las costas, oramos por las fronteras, oramos por el centro del país, oramos por el Distrito Federal y el Estado de México. Oramos por las grandes metrópolis, Señor, declarando, Señor, que eres tú obrando, declarando, Señor, que eres tú trayendo temor de Dios a sus vidas, Señor. Hablamos la sangre de Cristo en esos lugares, hablamos arrepentimiento, hablamos a cada estado. Vuélvanse a Cristo, vuélvanse a Cristo, vuélvanse a Cristo, arrepiéntanse, vengan al Dios vivo, vengan al Salvador, vengan al Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Oramos por los estados en crisis, oramos por los estados donde se ha concentrado muy fuertemente todo esto, toda la violencia, todo el narcotráfico. Oramos por los pasos, Señor, por lo que es la ruta del Golfo, por la del Pacífico. Oramos, Señor, por todas esas rutas de narcotráfico. Declarando, Señor, que eres tú, Señor, que eres tú obrando, Señor. Oramos, Señor, por los estados donde hay una cantidad de muertes tremendas, Señor, de migrantes. Declaramos tu poder, declaramos tu poder, declaramos tu poder, Señor, obrando. Señor, bendecimos a México, bendecimos a México, bendecimos a esta nación.
Declaramos, Señor, te pedimos perdón, Señor, y declaramos, Señor, que el juicio termina, Señor. Declaramos, Señor, que la sequía se acaba. Declaramos que la sequía termina. En el nombre de Jesús, Señor. Edificamos un altar de oración en estos lugares. Señor, ven y mira, Señor, que hay un pueblo que dice: desciende este estado, desciende esta nación. Ven y levanta hombres justos. Señor, una cosa es quitar y derribar la maldad y otra cosa es establecer la justicia. Declaramos un establecimiento de la justicia. Declaramos que hombres temerosos de Dios toman los asientos de autoridad en el nombre de Jesús, Señor. Declaramos que si el malo no se arrepiente, Señor, es removido por ti y es colocado un hombre, una mujer que ame a Dios, que tema a Dios, que ame al pueblo, que sirva a Dios y sirva al pueblo. En el nombre de Jesús, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, hablamos vida. Bendecimos la economía, bendecimos la política, bendecimos la educación, Señor, en esos estados. Oramos por los niños, oramos por los hombres, oramos por las mujeres, oramos por los jóvenes, Señor. Ven precioso, Señor. Oh, gracias, Señor, gracias, Señor. Creemos que cuando oramos tú respondes. Y declaramos estos estados transformados. Oramos por Veracruz, Señor. Oramos por los juegos y todo lo que viene esta semana, Señor. Oramos que tomes el control de todo nuestro estado en estos días. Oramos, Señor, que guardes a esos deportistas, Señor, y que no haya nada que el enemigo quiera hacer, Señor. Oramos, Señor, que bendigas a todo este estado, Señor, y que no haya más vergüenza, que no haya más, Señor, corrupción exhibida. En el nombre de Jesús, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Levantamos manos santas, Señor. Dándote gracias, Señor. Gracias, Señor. Solo quiero arder y encenderme de nuevo. Quiero que sea real. Es un genuino deseo.